si finalmente hubo un acuerdo bloqueado por Estados Unidos para que Rusia y Ucrania pongan fin a la guerra, acordado además con la intermediación de Israel. ¿Qué se sabe, qué se conoce, qué es lo que las inteligencias de Estados Unidos, departamentos de inteligencia me refiero, de Estados Unidos, Reino Unido y demás han estado moviendo, y por qué todo parece apuntar a que Estados Unidos habría frenado en el último momento? No solo Estados Unidos, también Francia, también Alemania y sobre todo Reino Unido, ¿no? Hasta ahora se nos había dicho que los intentos de acordar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia habían fracasado, bien por la negativa de Putin, bien por la de Zelensky, dependiendo de qué lado de la contienda viniera la información, pero resulta que fue precisamente Israel, a través de Naftali Bennett, que fue primer ministro de Israel, antes había sido ministro de Defensa, también de Educación. Este tipo se ha hecho famoso en todo el mundo porque los grandes medios occidentales han publicado artículos, todos con el mismo titular, y esto me parece que hay que destacarlo mucho, señalando unas declaraciones suyas en una entrevista publicada en su canal de YouTube el pasado fin de semana, en las que decía que Putin le había prometido no matar a Zelensky. Este es el gran titular que se ha visto en la gran parte de los medios occidentales. Putin prometió no matar a Zelensky, pero a pesar de lo espectacular que puedan parecer estas palabras, lo verdaderamente relevante de esa entrevista no es eso. Ha quedado un poco oculto en un segundo plano gracias a una operación de propaganda masiva, y es que Bennett asegura que fue Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, o súbditos, ¿no?, según se mire, quienes bloquearon los esfuerzos de mediación israelí para llegar a una paz entre Rusia y Ucrania en marzo del año pasado, es decir, pocas semanas después de que se produjera esa intervención rusa en la guerra del Donbass, ¿no? Según asegura Bennett, que participó personalmente en estas conversaciones, incluso él habló con Putin, Rusia accedió a renunciar a ese objetivo de desnazificar, ¿no?, esa cúpula del ejército ucraniano, algo que ha planteado Putin desde el primer momento, y también prometió no intentar acabar con Zelensky, ¿no?, promesa que hizo personalmente Putin al entonces, insisto, primer ministro israelí. La otra concesión que hizo Rusia, según el propio Bennett, es no exigir el desarme de Ucrania. Y bueno, podéis seguir teniendo armas siempre y cuando no tengáis nucleares. Por la parte ucraniana, Zelensky renunció a integrarse en la OTAN, ojo con esto. Ya en marzo del año pasado, Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, que es lo que Bennett entiende como la causa inmediata de la intervención militar rusa en el país vecino. Esto es otra cosa que se está ocultando también en la mayor parte de medios occidentales, porque Zelensky lo que hace es solicitar la entrada a la OTAN y solicitar armamento nuclear días antes de esa intervención. Fue difícil acercar posturas, pero el 8 de marzo la propuesta israelí había sido aceptada por ambas partes. Y es entonces cuando se le presenta a los líderes europeos y a la Casa Blanca. Boris Johnson es el primero que dice que no, es el primero que pide adoptar una línea agresiva contra Putin. Macron también, de hecho su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo entonces que el objetivo era destruir Rusia, recordarás aquellas declaraciones que nadie entendió muy bien. Y luego Olaf Scholz se puso de perfil, como ha hecho desde el primer día del conflicto. Entonces, según Bennett, el propio Joe Biden también se opuso, y usando las propias palabras de este israelí, dice él que hubo una decisión legítima, dice él, de Occidente para seguir golpeando a Putin y no negociar. Cuando se le pregunta expresamente si han sido las potencias occidentales quienes han bloqueado este acuerdo de paz, él dice que sí, que básicamente sí, que lo bloquearon y que además él consideraba que se equivocaban, ¿no? Alguno puede preguntarse, bueno, pero ¿y qué interés tiene Israel en todo esto para hacer de mediador? Cuando además Israel es un socio, es un aliado tradicional de Estados Unidos. Cuidado, porque el propio Bennett también dice que su país no debe elegir un bando en esta guerra por cuestiones de seguridad nacional, citando los frecuentes ataques aéreos en Siria de Israel, y considerando que como Rusia tiene defensas aéreas allí en Siria, si presionaran el botón, decía él, los pilotos israelíes podrían caer, ¿no? Pero hay otra razón que no se está hablando y que a mí me han confirmado varios círculos israelíes muy cercanos a Washington. Hay preocupación creciente por el aumento del antisemitismo, no solo en Ucrania, sino en otros países. Se dice mucho que Zelensky es judío, para intentar tapar la realidad de que buena parte de los mandos militares tienen ideología nazi. Varios de ellos no lo ocultan, incluso se jactan de ello, y este es un tema capital para Israel, aunque en la mayor parte de medios, como digo, pues esté ocultando, José Antonio.